Amigas y amigos de la Galería Nocturna, bienvenidos nuevamente a este espacio legendario para platicar del metal, en donde se habla, como dice el artista en su frase famosa, hablamos de metal en serio. Donde dices tú y también dice el Perry King. Todos somos metaleros y hablamos de metal en serio. De metal en serio. Bienvenido, Artis, nuevamente a este capítulo de la Galería Nocturna. Bienvenido, representante del Perry King. Perry King no está hoy en la galería. Andamos mermadones, my friend. Mermadones. 2/3 de la... O 2/4, porque también falta Alekei. Falta Alex también. Feliz año, amigo. Feliz año nuevo, feliz año nuevo. 2022, feliz. pinche cierre de año. Cabrón, de un chingo de ocupaciones ahí. Estresantes. Bastante estresante. Sí, bueno, amigo. Pues bienvenidos a todos y a todas. Pues como ya les decía, feliz año nuevo. Espero que estén bien en nuestra comunidad, que se encuentren sanas y sanos. Y bueno, pues vamos a arrancarnos a platicar de nada más y nada menos que la banda de los dioses egipcios. Este es el capítulo de las esfinges. De las esfinges. Y de las pirámides, my friend. Pirámides y de Amun y de Set y de Anubis y de todas esas deidades. Y Ra, ¿no? ¿Ah? Todas esas deidades egipcias. Pues no, nos vamos a aventar. Hace rato pensaba, ¿cómo arrancamos un capítulo donde no hablamos de un disco, sino hablamos de una banda? De una banda completa. Porque creo que es la primera vez que lo hacemos, ¿no? Es la primera de muchas que vienen. Claro. La siguiente temporada también vamos a desmenuzar varios clásicos. No sé si vamos a hablar necesariamente de un álbum, pero también pero de la historia, ¿no? Claro. De la banda. De la banda. Así es. Y en esta ocasión, pues, vamos a hablar de la enorme y trascendental banda Nile. Nile es una de mis bandas favoritas, cabe decirlo. Y bueno, les decía hace rato pensaba cómo presentarlo. Es la ruleta de las bandas, básicamente. Porque aquí agarramos... No hay un motivo específico, no es que esté saliendo algún nuevo material o haya alguna noticia en este momento de esta gran banda. Pero quisimos... dar un reconocimiento a una de esas bandas que son fundamentales en la escena death metalera, al menos, ¿no? Porque hablamos de un nicho muy específico. Ya lo hemos platicado. El metal tiene un montón de nichos. El metal tiene el black metal, el death metal, el technical, el grind, montonales, ¿no? El doom, montones. Y en el death metal, Nile es una de esas bandas que dices, ay, cabrón, ya tienen toda una trayectoria. Es una carrera de casi 30 años de trayectoria. Si consideramos inclusive la primera parte o los orígenes de Nile, que no se llamaba Nile, ahorita les voy a platicar un poco. Entonces, este capítulo es justamente hablar de esa gran banda que es Nile, de su influencia en la escena, de su trayectoria musical, de su discografía, de todo lo que hay sobre ellos. Entonces, pues nos arrancamos, Artis. Déjenme platicarles un poco qué hay de esta gran banda estadounidense, porque yo les dije es de Anubis, de Set, de Amun. Es muy egipcia, pero en realidad no son egipcios. Son gringochos. Son gringochos. Y bueno, George Kolias, que es griego. Digamos que es como decías hace rato, que es el que está más cerca de... El más cercano a Egipto. Es George Kolias. Ajá, por orígenes. Entonces, esta gran banda norteamericana tiene sus orígenes allá en los 80s, Artis. Esto empezó como allá del 83. Cuando el gran Carl Sanders, que es el vocalista y la mente maestra detrás de esta agrupación, decide formar una banda que se llamaba Morria. Okay. Esta banda era una mezcla entre thrash metal, un poco ahí de heavy. O sea, había una combinación un poco extraña, digamos, de música, de subgéneros. Pero hacían un thrash metal bastante interesante. Entonces, ellos estuvieron activos por 10 años, del 83 al 93. Okay. En esta alineación estaba gente como, obviamente, Carl Sanders como mente maestra de la banda. Teníamos en el bajo a Chief Spires. Y Pete Hamura en las baterías. Había un vocalista ahí, la verdad es que ahorita no se me fueron los datos aquí porque... Bueno, ya les contaré después esta anécdota de que perdí mis notitas, ¿verdad? Pero,
En las vocales tenían ahí otra persona que estaba haciendo ese trabajo. Pete Hamura. Pete Hamura es el de las baterías. Chip Spires es en los bajos. Chip Spires y Carl Sanders. Carl Sanders en las vocales y en la guitarra. ¿No es primo o algo de los Sanders? De Troy Sanders y... Esa es una pregunta interesante. No es. Pero a él siempre lo andan fregando y le dicen, tú eres familiar del coronel Sanders del Kentucky, ¿va? Sí. Lo hacen encabronar. Lo hacen enojar. Pues, ¿qué pasó? Lo hacen encabronar. ¿Qué pasó? Pues yo no soy de los pollos. Muy bien. Entonces, por 10 años, ellos anduvieron haciendo algunos materiales bastante buenos, respetables. La verdad es que no suenan a Nile, pero sí se dejaba ya ver como cierto gusto por a lo mejor algunas armonías muy específicas, que te digo, todo esto era creación de Carl Sanders, de ese estilo de composición que él tiene. Entonces Moria funciona del 83 al 93, pero cuenta él en una anécdota, en una entrevista que le hicieron, que empezó a tener pedos con su vocalista. Porque como que era medio huevón y no quería ir a los conciertos y decía, no, pues cómo me voy a aventar 2 horas de camino. No, yo no quiero ir. Entonces de repente pues se agüitaron, ¿no? Decían, pues como que ya la banda ya está valiendo madre. Pero en una de esas les llegó la iluminación y dijeron, no, pues lo podemos hacer sin él. Y entonces tomaron esa decisión de, se va a la chingada este vocalista, por eso tampoco me acuerdo tanto de su nombre. Y decidieron reformarse y hacerlo ellos, estos tres músicos. Pero ya bajo otro nombre. Y en eso que adoptan el nombre de Nile. Nile es el nombre del... bueno, en español es el Nilo y es el río más grande de no sé si del mundo, pero es uno de los ríos más grandes, al menos del continente africano, porque Egipto está en África. Espero no cagarla, porque ahí me corriges y me pones a... Ahí investigamos y si no editamos. Sí. Quitas esa parte, pero... ahora hace todo el sentido del mundo, güey. O sea, lo que dices es... Nile nace de los restos de una banda de thrash metal. Claro. Para todos los que ya nos han escuchado en otros capítulos, el death metal es el hijo primogénito del thrash metal, ¿no? O sea, el death es el hijo del thrash. El death es el hijo del thrash metal, ¿no? Claro. Recordemos que el death metal nace de la necesidad y del ímpetu de las bandas europeas, algunas europeas y otras en América, de hacer algo más rápido y más agresivo que el death metal. Entonces hace que el thrash metal. Entonces hace todo el sentido del mundo que llega nace de una banda de thrash metal. Claro. ¿No? O sea, llevaron su agresividad a un nivel, a 1 o 2 niveles más arriba. Y pues ahorita en la historia de la discografía nos vamos a dar cuenta también un poco de la evolución, ¿no? Claro. O sea, no es un death metal típico. No es típico y no ha sido el mismo death metal desde el 93 que empieza Nile. Así ha habido cambios en el estilo que sí se notan muy, o sea, sí son muy marcados en las diferentes etapas Correcto. Y las diferentes alineaciones que ha tenido Nile, ¿no? Entonces en el 93 ellos se reforman ya oficialmente como Nile. Dicho sea de paso, se me pasó, se me pasaba el dato de los orígenes de Carl Sanders. Él es de Carolina del Sur, en Estados Unidos. En un pueblito de allá de Carolina del Sur. South Carolina. Ajá. Aunque él en alguna entrevista dijo, no, yo llegué ahí. Dice, pero yo soy de California, algo así creo, ¿no? Entonces él vivió gran parte de su vida allá. Creo que sigue viviendo allá. ¿En California? En Carolina del Sur. ¿En Carolina? Él nació en California y se fue a Carolina del Sur. Muy bien. Entonces, esta alineación de Chip Spires, de Carl Sanders, de Pete Hamura, se reintegran y forman Nile, ¿no? Y lanzan en el 93 su primer trabajo. Ok. A ver, el primer trabajo no lo tengo aquí antes. Se llama Among the Catacombs of Nefrenka. Correcto. Sí, ya me acordé. Sí. Entonces, en el 93 lanzan este trabajo de Among the Catacombs of Nefrenka. Su primer trabajo, gran trabajo. Ahí lo que notábamos era un death metal, digamos, tanto rudimentario, un tanto primitivo, bastante crudo, ya con ciertos toques ahí de armonías
de Medio Oriente, porque se escuchaban ese tipo de armonizaciones, de instrumentos, sí. Y hasta de voces, ¿eh? Sí. Hasta de voces típicas de Medio Oriente. Pero bueno, sí encontramos ese tipo de vocalizaciones, de elementos que no son propiamente... o que no se veían tanto en la escena death metalera de esos entonces, ¿no? Porque, pues recordemos, para el 93, ¿quién andaba? Bueno, también el death metal ya no se encontraba en su mejor momento. Pero es muy propio. O sea, esto que hacen estos güeyes con la cultura egipcia y toda esta temática, güey. Sí. Yo no conozco otra banda que lo utilice tanto. No. Yo no conozco. O sea, sí es muy único. Hay otras bandas déjame... En aquel entonces era death metal. Ha evolucionado. Sí. Ahorita lo vamos a ver en la discografía, pero... Hay muchas bandas tipo, ¿no? Del género. Pero todas o la gran mayoría tienen un típico o una forma de escribir líricas. Ok. Y las de estos güeyes no. Las de estos güeyes son muy particulares. Claro. Yo no he visto mucho la cultura egipcia en bandas de metal de este género extremo. No lo he visto. Yo creo que ellos inclusive son pioneros artistas, porque yo estaba buscando... O al ser una de mis bandas favoritas, yo muchas veces me he preguntado, ¿hay alguna otra banda que tenga un estilo similar? Que también pueda ser así como muy buena y que diga yo, pues a lo mejor abrir mi abanico de bandas que conozco en este estilo. Y realmente no hay tantas, ¿eh? No hay tantas. Hay una banda que se llama Maat, es M-A-A-T, que Maat es el nombre de una deidad egipcia. Están totalmente inspirados en esta temática. Son muy similares. Hacen un death metal, digamos, un poquito más grubero. No es tan técnico. Más digerible. Más digerible. Hay otra que se llama Scarab, supongo que es como escarabajo. No, porque escarabajo es Beetle. ¿Quién sabe qué es Scarab entonces? Pero suenan muy similar. O sea, tienen esa influencia como de armonías del Medio Oriente. Las letras son así un tanto más como de tintes de apelando a lo histórico, más que del la típica temática del death metal de esa época. Son bandas influenciadas, pero son pocas realmente. Y para el 93, cuando se forman como Nile, ahorita voy a hacer una corrección, Artis, porque el disco de Among the Catacombs of Neferenka salió hasta el 98. Hay otro disco que sacaron que se llama In the Beginning, que es como una recopilación de esos primeros trabajos, y sí se nota el cambio en sus producciones, que pues estaban más primitivas, un poco más de bajo presupuesto, ¿no? Sí. Hasta el 98, o sea, del 93 al 98. En el 98 es cuando lanzan este trabajo, y en el 2000 se reforman y sacan el gran trabajo de Black Seeds of Vengeance. Ajá. En el 2000, ¿cuál es el cambio en la alineación? Entra un guitarrista nuevo que se llama Dallas Toller Wade. Este guitarrista estuvo, de hecho, alrededor de 20 años en Nile, desde el 2000 hasta el 2019, cuando sale de la banda. Él se incorporó como guitarrista, como segundo guitarrista. Y se volvió la voz, digamos, inconfundible de Nile, porque él ya lo reconocías en todos los trabajos a partir del 2000. Fue una gran adición a la banda. Y pues sí, la verdad es que le dio mucha vida a los trabajos de Nile durante toda esta etapa. Y en este disco de Black Seeds of Vengeance notamos obviamente una mejor producción. También tenemos... y músicos invitados de ya mucho renombre. Por ejemplo, Derek Roddy hizo baterías en Black Seeds. Oh, sí, claro. Derek Roddy, uno de los grandísimos también del blast beat. Claro, ¿no? Sí. Gran baterista. Ahí, o sea, la mitad del trabajo, digamos que la mitad del disco la hizo el mismo baterista de Pete Hamura. Y ya, pero también estuvo como invitado Derek Roddy, claro. ¿Pero fue bataco formal o solo participó en el disco? ¿Cómo le llaman? ¿De sesión? ¿De sesión? De sesión, okay. sí. Okay, sí, porque ahí creo que Pete Hamura empezó a tener algunos problemas de salud. Entonces él sale de la banda y en ese inter pues grabó un pedacito de Black Seeds of Vengeance, pero pues, el otro pedazo lo grabó
Nada más y nada menos que Derek El Roddy. mismísimo Derek Roddy. Derek Roddy. Entonces, Yo conocí el Blast Beat con Derek Roddy. no, tiene algunos videos inclusive ya muy viejos en YouTube donde él da como clínicas o videos de técnica de Blast Beat, ¿no? Sí. Es un maestro. Tenía un acomodo de toms, que de hecho se lo robé durante algún tiempo. Mi kit lo que tenía era... Ese güey acomodaba dos toms de... Déjame pensar que eran de 12 y de 14 pulgadas. O de quizás de 14 y 16. Y el tercero era uno de 10 pulgadas. Era un arrangement muy diferente. Ajá. Agudo, grave, súper agudo. Súper agudo y los de las cazuelas de piso, ¿no? Ajá. El floor tom. El floor tom. Yo mucho tiempo usé mi batería con ese arrangement y te permite hacer armonizaciones bien interesantes ahí a la hora de ejecutar. O sea, durante un tiempo Derek Roddy fue como tu sensei de la batería. Sí, aprendí de eso. Fundamentalmente el arrangement. ¿Y cuál era el sentido de porque típicamente pues vienes desde los más agudos hasta los más graves. Ok. Pero este güey ponía agudo, grave, otro agudo, súper agudo y gravesotes en el piso, ¿no? Sí. Un arrangement interesante. Creo que Derek Roddy participó. Este sería el comentario del gran Perry King. Perry, suéltate, chingada madre. No, está encabronado. Está molesto. No hay comentarios. No. Sin palabras. Está sin palabras. Sin palabras el Perry. El comentario del Perry sería... Derek Roddy participó en... no, sería el tuyo más bien, de Dream Theater, ¿no? En las audiciones. Sí. Bueno, también sería del Perry, pero... La verdad es que Derek Roddy no tiene nada que hacer ahí, güey. Nada que hacer ahí tenía. No. Lo que pasa es que es brillante el güey. ¿Sí era Dream o no, Pet? En Dream Theater. Es brillante. Derek Roddy es un baterista muy, muy, muy habilitado con muchos recursos técnicos. Con muchos recursos técnicos, exactamente. Pero audicionar por una banda de metal progresivo... De hecho, hay unas partes en donde el güey está haciendo jamming con Petrucci, con Rudes, con el resto. Y el güey se mama unos blast beats, pues que nada que ver ahí. Se quedan allá los otros así como, cabrón. ¿Y ahora qué hago? No, yo, ¿no? O sea, nosotros, ¿cómo acompañamos eso? Sí. No hacía sentido. Para mí, a mí me encanta el estilo de Derek Roddy. Yo fue con para quien lo suyo, conocí, para el black, para el death, para el thrash, para los géneros más extremos del subgéneros del para la tripa, güey. Sí. Para lo premium, no. Pues no premium, porque digamos, si lo llamas premium es que el progresivo estuviera más arriba, digamos. No, tienes razón, no premium, para lo gourmet. Para lo gourmet. Pues sí, podría ser. Para esos andares, para esas escenas no está... No tiene nada que hacer ahí. No tiene nada que hacer ahí. Entonces, Derek Roddy graba como músico invitado en Black Seeds of Vengeance. Y en el 2002 llega un nuevo disco, llega una nueva alineación también. Salen estos músicos originales de Hamura y Chief Spires. Y llega Tony Laureano en las baterías. Tony Laureano es un gran baterista con mucha creatividad. Él ha estado en un montonal de bandas. Ahorita, de los que se me vienen a la mente, ha estado en Dimmu Borgir. Inclusive estuvo con Megadeth. Eso me pareció muy interesante cuando hice la revisión de... Esos bringos son interesantes, güey. Qué pedo. Ese tiene muchos recursos y hay mucha capacidad de adaptarse a diferentes subgéneros. Porque estamos hablando de un Dimmu, que es un black metal sinfónico. Un Megadeth, que es un trash. Típico. Y no tan trash, tan ultraveloz, ¿no? Es grubero. Es grubero, ¿no? Gruberón. Sí. Y un death metal técnico en este nuevo disco del 2002, In Their Darkened Shrines. Él incorpora muchos elementos muy, muy novedosos en la discografía de Nile. Porque digamos que el estilo de Hamura era muy, muy diferente. Entonces, aquí... Ese güey era... brutal. Era brutal. Era un tipo death metal como de Cannibal Corpse, a lo mejor en Eaten Back to Life, como lo que hace... No me acuerdo el nombre del baterista de Cannibal Corpse. Paul Mazurkowicz, algo así. Tiene una... Es que ese güey tiene toda la vida en Cannibal Corpse. Sí, ya tiene toda su carrera ahí en Cannibal Corpse. Pero que es un poco más brutal, más básico, digamos. Por decirlo de alguna forma. Sí, es que, mira, a ver. La batería es un instrumento de acompañamiento. Sí.
difícilmente logras hacer armonizaciones o... Y a lo mejor los sabedores de la música, los estudiados me van a decir, este pendejo no sabe de lo que está hablando, pero normalmente el baterista, güey, ¿cómo decirlo? Los bateristas son de una escena o de un estilo. Ajá. Ya lo hablábamos con Dave Lombardo con Slayer, ¿no? El güey hacía baterías rápidas, brutales, pesadas, para los riffs de Hanneman y los solos de Kerry King. Grandes solos. Y lo hacía bastante bien. Sí. Y ves del otro lado, ves a un Martin Axelrod, el que hasta hace unos meses o semanas era el baterista de Opeth, que lo mismo lo veías haciendo blast beat en Blues Bath, por ejemplo. Ah, sí. Que lo veías yaceando en Opeth. Oh, claro. Entonces hay bateristas que son sobresalientes, güey, en ese sentido. Hay bateristas que son, por ejemplo, Sebastian Lancer, que estaba en Oscura. Súper veloz, súper técnico, death metal, progressive death metal. Pero tenía su proyectito de jazz. Y lo hacía muy bien. Uh-huh. Hay batacos acá en esta escena del brutal death metal que, pues, estos güeyes son carroñeros, cabrón. Claro. Estos vienen a despedazarte la cabeza, güey, con blast beats. Sí. Y esa es su vida, güey. Y cuando ves a un Tony Laureano, güey, que toca un thrash, gruberón, y luego se va al black metal, y luego al brutal death metal, güey. Cabrón. Entonces, güey, creo que esa versatilidad, güey, los hace grandes. Y es muy raro ver eso. Un músico muy completo, ¿no? Sí. Son músicos muy completos. Son músicos muy completos. Ah. Entonces llega Tony Laureano en la batería y le da, la verdad es que uno de los arreglos más originales a la discografía de Nile. A mí me gusta mucho este salto de esos dos primeros y de los trabajos previos que tenían, inclusive en Morria. Aquí en Their Darkness Shrines, está un poco difícil de pronunciar esto. Aquí hacen un trabajo en la batería donde se luce. Uh-huh. Desafortunadamente, desde mi perspectiva, la producción no fue la mejor. Me hubiera gustado algo más pulido, pero digamos que si tú ves la carrera de Nile, este disco pues sí iba en ese peldaño porque en términos de producción fue un progreso con respecto a los anteriores, y obviamente en el siguiente fue un salto que ahorita vamos a ver cuál es el disco que siguió en su... Así que hace todo el sentido del mundo, güey. O sea, sí fue un progreso, una evolución. Ajá, exacto, güey. Estos güeyes no llegaron a tener esos valles que normalmente encontramos en las bandas, que hacen un disco inicial muy bueno, pero con una producción jodidona, porque pues todos empezamos con producciones chiquitas. Y conforme vamos pegando, pues le vamos metiendo, ¿no? Más candela, más músculo a la producción. Vamos madurando como músicos. Y hay algún momento en el que dices, güey, pues es el disco de experimentación. Y pum, güey, te vas al suelo con tu pinche experimentación espantosa, güey. Pero estos güeyes no, estos güeyes van subiendo hasta que llegan a 2005, en donde coincidimos que, y ahorita ya lo vas a comentar, ahí se parte la historia. Claro, ¿no? Sí. En las voces llega un vocalista bastante poderoso, John Vesano, ese es su apellido. Uh-huh. Hace unos vocales muy, muy, muy brutales, muy, muy extremos, bastante buen trabajo. Fíjate que esa es otra de las cosas que distinguen a Nile, güey. En este último álbum, ya lo vamos a profundizar un poquito más, el Vile Nilotic Rites. Güey, parecen pinches exorcismos lo que escuchas ahí en voz. Hay juego de voces. Lo que típicamente en un juego de voces tú escuchas un soprano, un tenor, la chingada. Acá escuchas growl grave, grito, y el super growl atascado. El que te envuelve, sí. ¿No? Yo creo que también es una de las cosas que diferencian muy bien a Nile. Solamente he escuchado un juego de voces más o menos similar. Y que creo que es donde toman la influencia. Tú me sabrás decir más, amigo. Pero, por ejemplo, el D-Side hace mucho eso. Ah, claro. Esos pinches juegos de voces siniestras, güey, ¿no? Sí. Unas agudas y unas graves, ¿no? Que ahí están a cargo de la misma persona, Glenn Benton, el vocalista. Benton. Pero sí juega mucho ese de súper grave y gritos más, que a lo mejor encontrarías más desgarradores. Black metal, ¿no? Así más agudos. Sí. Hace mucho esa experimentación de grave, agudo. Sí, y aquí lo hacen dos personas. En este caso, in Their Darkness Shines, lo hacía John Vesano,
que nada más estuvo en este disco y en alguno de los siguientes, pero solo como invitado. Ok. Y las otras vocales las hacía Carl Sanders, que es lo que te digo. Siempre él se ha encargado de hacer las ultraguturales, las gordas. Las gordotas, así las más ponchadas. Él se ha encargado siempre de esas. O sea, ese güey, Carl Sanders escribe, growls, produce, participa en la producción. Ok. Uh-huh. Compone todo. Puta, sí. Es crack ese cabrón, güey. Está muy cabrón, Y aparte es cinta negra en unas artes marciales. ¿Jiu-jitsu o algo así? Jiu-jitsu, creo que sí. Así. Ajá. ¿Senjutsu? Senjutsu. No, pero sí hay un arte que se llama Senjutsu. Ah, ok. Hasta hace rato que lo estaba leyendo me acordé. Ahorita qué bueno que me dices porque lo estaba confundiendo con el Jiu-Jitsu. Yo estaba de mamador con el disco y aparte es también cinta negra, creo que en Taekwondo. Es un güey que si se la haces de a pedo por las rolas que está tocando... Y se le ve el güey, Sí, sí te... No, sí, güey, no. O te avienta su guitarra, porque no sé si viste alguna de sus guitarras, son unas bien puntiagudas. Te saca un ojo. Te arponea. Como ballena. Te vas a quedar como el cazador de cocodrilos, arponeado como allá a la mitad. Entonces, resulta que en el siguiente trabajo, este es el gran trabajo, yo lo conozco como el trabajo de Nile. En 2005 lanzan Annihilation of the Wicked. Coincido totalmente. Puta, ese fue un salto enorme en la carrera de Nile. Traen un nuevo baterista. Aquí llega George Collias. Grandísimo el George Collias. Grandísimo, el único, güey. George Collias. ¿Qué puedes decir de George Collias, amigo? Pinche güey estético, güey. O sea, algo que identifico mucho y de hecho... este es el disco que yo escojo de la discografía. De la discografía de Nile. La rola Annihilation of the Wicked. O sea, es... Yo lo que escucho ahí, el güey... Digo, los breaks al inicio del track. Los blast beats. Los vallecitos que llega a tener la rola medio trasherones. Pero el güey le da una intención a las baterías, güey, que en ningún momento, güey, a pesar de que bajan el beat... pierden la pinche agresividad, güey. Y yo creo que Collias combina dos cosas muy bien. La estética, porque el tipo es un güey súper técnico y súper estético a la hora de ejecutar, pero violento, cabrón. Sí. Mezclar esas dos cosas es muy raro. Ya hemos hablado de Obscura, de Alkaloid y de este tipo de bateristas que son muy técnicos. En extremo técnicos. Pero la intención que le da a las baterías a este güey no la tiene nadie, cabrón. O sea, combina estos dos mundos muy bien. Claro. No pierde la agresividad, no pierde la pesadez, no pierde la intención, la batería en la rola en ningún momento, güey. Entonces, y verlo ejecutar, güey. Está cabroncísimo. También es una delicia, güey. Sí. Yo he tenido oportunidad de ver a Nile. No recuerdo el año, pero los vi en el Circo Volador. Puta, qué... ¿Cómo estuvo? Bestial. Qué gran show. No sé si fue en el 2012. Creo que sí fue como el 2012, 2013 que estuvieron en el Circo Volador. Y toda una experiencia. O sea, desde que ya ves que al inicio pues se van incorporando al escenario. Ya se coloca ahí George Collias atrás de la batería. Y hace una pequeña prueba de su sonido, ¿no? Y le pega el doble bombo. Puta, ya desde ahí dices, no, esto va a estar... triggereado. Sí, brutal, pero chingón. O sea, sonaba... Sí. Es lo que te quería preguntar. ¿Cómo estuvo el audio, güey? El Circo Volador es un sitio un poco complicado. Difícil para a mí me gustó mucho. ¿Sí? Igual fue de mis primeros conciertos de metal. O sea, yo ya era metalero, pero yo nunca había ido a un concierto. Entonces, creo que Nile inclusive fue, si no mal recuerdo, el primero o el segundo concierto de metal al que fui. Puta, qué experiencia tan chingona. Para mí, o sea, yo en ese entonces no tenía el antecedente o la idea de que el Circo Volador era un lugar difícil para el audio. Entonces, para mí era como que lo primero que conocía y para mí sonaba bien. A mí me gustó mucho la experiencia. Después ya fui al Plaza Condesa, por ejemplo. Nada que ver. Y nada que ver. O sea, sí realmente notas una diferencia acústica. Ahí vimos a Behemoth en el Plaza Condesa, my friend. Vimos a Behemoth. Salud por eso, porque... ¿Quién más estuvo? Behemoth y a Whitechapel, ¿no? ¿No abrió Whitechapel? No me acuerdo cómo... No me acuerdo. No pudo haber sido Whitechapel, ¿no? No, eran los de Kill Switch Engage. Algo así se llama. Algo así se llama. Y después estuvo Behemoth. Pero sí se nota una diferencia importante entre el sonido de ambos recintos. Sí, total. Entonces yo vi a Nile en el circo
Y te digo, cuando prueba sus bombos, doble bombo de George Collins, dije, no, esto va a estar brutal, güey. Y sí, en efecto, la verdad es que ellos como músicos lo dan todo en el escenario. Además, traen lo mejor de lo mejor, amigo. O sea, ya cuando son endorsers de una marca o algo, claro, ya traen lo mejor en instrumentos, en equipo. Que ya lo hemos dicho también, o sea, no, el equipo no te hace. También el impacto, la manera en la que ataca el instrumento, güey, la velocidad, la intención, el estilo, su personalidad, güey. También lo ves al tipo y es un tipo que tiene un chingo de personalidad, güey. Claro, sí. Entonces, todo eso, güey, suma, cabrón. Suma, ¿no? Sí, porque al final es un show, es visual el asunto de un concierto, ¿no? Sí. Además de, obviamente, del sonido, es la presencia que tiene en el escenario es súper importante. Sí. Nile es de esas bandas que, a pesar de ser technical death metal y que los ves clavadísimos, subiendo y bajando por el diapasón de la guitarra o el bajo o a toda velocidad en la batería, algo te transmiten. Y es, por ejemplo, esa energía que Karl Sanders tiene de que le habla al público, convoca a que la gente haga coros de las canciones. O sea, hay un contacto continuo entre la banda y el público que te hace que sientas una verdadera conexión con la música, ¿no? Y los propios riffs, güey, también. O sea, esa es la comunicación, el lenguaje, la comunicación verbal, güey. Sí. Pero la no verbal, en este caso la musical, güey, también está bien cabrona, güey. Sus riffs y los solos que de pronto también llegan a hacer, güey, hacen una dupla bien interesante, güey. Sí. Nuevamente, estamos hablando de brutal death metal, güey. O sea, meter un solo ahí, güey. Sí. Puta, güey. O sea, hay que saber cómo. Hay que saber y cómo. En qué momento. Sí. Muy específico. Porque ya lo platicábamos hace 2 capítulos hablando de thrash metal. Pues hay solos que no te van a transmitir nada, como hablábamos de los Slayer, que nuevamente yo repito lo que decía en ese capítulo, para mí están perfectos, cumplen con la brutalidad o la velocidad del thrash, sí. Pero por ejemplo en el tema de Nile lo hacen embonar muy bien porque hay atmósferas, no es lineal la música de Nile. Y es gente muy técnica, güey. O sea, mira, Slayer es Slayer. Y ha sido influencia de muchos y lo seguirá haciendo, güey. Inclusive yo creo que hasta estos güeyes, Ajá. Pero acá se ve una técnica, güey. Sí. Acá se ve un estudio. Acá se ve que le arrastran el lápiz, güey. Cuentan los compases, güey. O sea, acá ya se ve un tipo de música más estudiadita, güey. Claro. Y hemos hablado de bandas con esa característica de música muy estudiada. Hablamos de Haken, hablamos de Opeth, hemos hablado de Dream. Es como que Dream Theater es lo máximo, la escuela de... Ahí hay puro ¿cómo le llaman? Catedrático puro musical. Estudiado. Sí. ¿Y cómo lo reflejas en el death metal? Nile es una de esas bandas que tienen ese nivel, ¿no? Totalmente, güey. Pues hacen un gran trabajo en Annihilation of the Wicked, por muchos considerado, y yo también lo creo así, el mejor disco en la carrera de Nile. Definitivamente fue el disco donde dieron un salto abismal, ¿no? Se quedaron atrás sus trabajos de In the Darkness Shines y Among the Catacombs of Neferenkai. Estos no digamos en calidad musical porque siempre han sido constantes, pero sí en temas de producción, por ejemplo, el salto fue brutal, sí. ¿no? Después vienen otros trabajos. En 2007 lanzan Itiphalic, un trabajo que ya fue un poquito más agridulce, ya no fue tan bien recibido, digamos, por la crítica, pero, o sea, hablamos de una cúspide como Annihilation. Obviamente iba a ser difícil a lo mejor mantener rebasar esa vara. Claro, sí. Que sí. Hemos también platicado de bandas donde ya no creías que había más, llegaron con un súper nuevo disco. Nuevo disco. Nile sí Nile ha tenido esa dificultad a lo mejor de igualar, o al menos la banda que lo siguen y lo seguimos, pues a lo mejor sí nos llegamos a casar mucho con ese Annihilation of the Wicked. A mí en particular Itiphalic me gusta mucho porque fue el primer disco que escuché completo de Nile. Porque sí escuchaba yo de repente The Howling of the Jinn, que es uno de sus primeros tracks en uno de sus primeros discos. O sea, agarraba tracks muy, muy sueltos.
Pero E.T. Phallic fue uno de los que me chuté completo y la verdad es que le tengo mucho cariño y me gusta mucho ese disco. En 2009 llega Those Whom the Gods Detest, otro trabajo buenísimo, pero donde dijeron, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno de experimentaciones porque en E.T. Phallic como que jugaron con la producción, con las orquestaciones, los arreglos. Dijeron, vamos a volver a lo que ya... A la fórmula que nos funcionó muy bien. Y lanzaron este trabajo en 2009. Es algo interesante porque en entrevistas que le hacen a Carl Sanders, él dice, yo reconozco que soy una persona que sí está siempre al pendiente de lo que dice la crítica. O sea, él sí está así como que siempre a ver si viendo los reviews que hacen de los discos, porque dice yo tengo que hacer, él sí tiene esa idea de que hay que hacer lo que la gente quiere. Aunque sea un poco polémico, pero él como mente maestra de Nile sí está muy atento a lo que dice la crítica. Entonces se ajusta, se adapta. Dice, si a la banda no le gustó, pues lo arreglo y hago lo que a la banda le guste. Obviamente no se salen de su... Sí, pues es una idea bastante... Es extraño eso, es muy raro, güey. Claro. No se salen completamente, obviamente, de su... No es como que saquen un disco de death metal y el otro sea de pop. Aunque a la gente así lo quisiera, no se salen de sus raíces, digamos, pero sí se adaptan. Él como encargado de la banda, ¿cómo le llaman? El caimán. El caimán de la banda. Dice, no, pues yo sí voy a donde la gente quiera. Okay. Entonces hicieron ese pequeño ajuste en términos a lo mejor de producción contra E.T. Phallic y lanzaron ese disco en 2009. En 2012 sacan otro trabajo que se llama At the Gate of Setu. Un trabajo, yo lo considero el trabajo más experimental de Nile, porque aquí sí metieron un montón de elementos de cuerdas, algunas voces no tan... Ya no utilizaron 100% growls, hubo algunos elementos ahí, voces casi limpias. Pero en el mismo estilo. Claro, es death metal. Y de Medio Oriente. Y de Medio Oriente, sí, porque inclusive Setu creo que es una deidad también egipcia, entonces ya desde el título pues te dejaba ver que era más o menos lo mismo, pero trajeron músicos de sus primeros trabajos como invitados. O sea, hicieron lo más posible para una experimentación y desafortunadamente la banda no lo recibió tan bien. Es creo que el trabajo más criticado hasta ahorita de Nile por esa experimentación. Y él en alguna entrevista dice, pues nosotros como banda en el estudio es de los trabajos que más le hemos invertido tiempo. Nos costó mucho trabajo la composición. E inclusive, dice él, en el términos de producción tratamos de hacerlo un poquito menos... usar menos distorsión para que fuera más nítido para la gente lo que estábamos haciendo en términos de composición. Hacerles un death metal fan, güey. No les encanta, güey. No. Okay. Sí lo recibieron como mal y dijeron, pues está muy nítida muy suave la producción. Entonces pues es que, güey, los madrearon. Sí, los madrearon a mis queridos Nile. De todas formas, tiene muy buenos tracks este disco, pero sí encontraremos a lo mejor un salto en términos de producción. En 2015, What Should Not Be on Earth, otro gran trabajo, muy en la línea de, ya no de la experimentación, sino de la... Eso está más apocalíptico, ¿no? Que egipcio, ¿no? Sí, ahí inclusive tienes toda la razón, Artis. Ahí ya empezaron a mezclar otro tipo de temáticas. Ya no se enfocaron exclusivamente en lo histórico egipcio. Ya empezaron a hablar de otros temas, a lo mejor como... Inclusive hay una canción que se llama... Creo que sí es de este disco, que se llama Kafir. Ah, no, perdóname. Ese es el de uno anterior. Able to Cast Out Evil. Age of Famine, ¿no? Que es como de... o sea, ya no es exclusivamente hablar de lo antiguo, ya es hablar más de lo reciente. Famine es la pronunciación de la palabra, que es como el hambre. Okay. Entonces ya se empiezan a involucrar con otro tipo de temáticas. Digamos que hacen una experimentación de lo que cabe en lo que ellos ya vienen haciendo desde hace mucho tiempo. No le mueven tanto. Te digo, Carl Sanders se adapta a lo de la crítica, pero tampoco se va a salir completamente del estilo que ya trae, ¿no? Y finalmente en 2019 lanzan este gran trabajo que tenemos ahorita aquí en la mesa, By Nilotic Rights, con una nueva alineación porque sale, ya lo explicaba yo hace rato, sale Dallas Toller Wade, guitarrista de mucho tiempo de Nile, por 20 años estuvo en la banda.
llega Brad Parris en el bajo y los vocales y Brian Kingsland en la guitarra. La banda que somos fans de Nile, o sea, cuando supimos de la salida de Dallas, el guitarrista de 20 años, que estuvo 20 años con la banda, pues ya veíamos la caída de Nile. O sea, influyó tanto en los trabajos que decíamos, es irreemplazable, ¿no? ¿Alcanzó a grabar el de... No, ya es con la nueva alineación. Okay. Entonces, este nuevo disco fue la gran sorpresa para muchos de los fans, porque la verdad es que hicieron un gran trabajo. Es un gran trabajo de death metal. Es una producción... güey. Buenísima. Buenísima, güey. Y yo inclusive grabé el Arctic Stones. Ya van a regresar los Arctic Stones nuevamente. La sección. Amigo, se de los solos de guitarra. Ahí. El primer clip, la primera cápsula que grabé de Arctic Stones fue grabando un solo de este disco. De la canción The Imperishable Stars Are Sickened. Que también esa es otra de las cosas que tiene Nile, ¿no? Cuando quieren escribir unos títulos mamones, son los número uno, güey. Sí. ¿No? Como que, ¿te acuerdas que te decía yo? El papiro contiene la oración para preservar a su dueño de los ataques de aquello que habita en el agua. Todo eso es el título de una canción. No era la canción, es el título nada más. ¿No era un verso, güey? No era un verso, es el título de la canción en español. Sí. Hasta poéticos, güey. O sea, complicado, güey. De pronto, ¿no? Este género, este estilo, con esta temática, con estos nombres, no es sencillo, güey. No es sencillo, no es para cualquiera, güey. Y tú podrás platicar, Artis, de las notas que vienen en el vinil. También es una monografía. Bueno, no monografía, es un artículo completo histórico ahí. No venía preparado, amigo, pero de hecho, hoy vamos a experimentar. Vamos a poner unos pedacitos de los tracks. Bajamos la tornamesa. La pusimos acá. Aquí tenemos el Vinyl Nilotic Rights en Digipack. Un arte excepcional, ¿eh? Claro. O sea, lo ves, los colores, el impreso, ¿no? La temática, güey. Todo muy, muy bien diseñado, muy bien hecho. Y también tenemos la versión en vinilo, ¿no? Y como siempre lo hemos dicho, el arte este arte impreso se aprecia de mejor manera por el tamaño también y pues, un poco también por el audio, ¿no? Y sí, efectivamente, my friend. El tache no trae papel antiestática. Ah, sí, el papel arroz antiestático. Pero sí, aquí están las notas. Los pergaminos, my friend. Güey, es un chingo de texto ahí explicando la temática de las canciones, las letras. Eso me late mucho de Nile, que es... Está chingón. A mí me le invierten mucho tiempo en eso, ¿no? O sea, no son... Es death metal, hablamos nuevamente, ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores. Pues el death metal es a veces un poco incomprendido porque... Pues no notas, a lo mejor no es tan fácil apreciar las líricas. No es tan elegante y tan digerible... como un heavy metal, como un power metal, ¿no? Pero sí, de que las bandas se esmeran por entregar un producto, sí, es algo incuestionable. Hasta hay que saberle un poquito, hay que leer un poquito para entender esto, güey, ¿no? O sea... Claro. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es el vinilo, la portada del vinilo de su último trabajo. Gran trabajo el que hicieron en este Vinyl Nilotic Rights, perdón. Y nuevamente son muy activos en sus redes sociales. Carl Sanders se encarga, creo que, de la página de Facebook de Nile. Okay. Y muchas veces él contesta los comentarios. Él es tiene mucho eso de interactuar con la banda. Muy cercano a la bandita. Sí, es lo que te platicaba hace rato. Hizo inclusive un post en Reddit donde le hicieron todo el tipo de preguntas y él estuvo casi contestando todo. Y inclusive le preguntaban un tema ahí de qué se inspiraba en sus letras y habló del Libro de los Muertos, que es ¿El Necronomicon? No, pero el Libro de los Muertos egipcio, que es un documento histórico, y en la literatura de Lovecraft también. Ah, ok. Entonces, y se aventó un post gigante ahí explicándole a una persona la forma de dónde se inspira él en sus composiciones. O sea, se toma ese tiempo y la verdad es que eso se agradece mucho porque a veces dice una banda tan consolidada, pues ya ni son tan cercanos a sus fans, ¿no? Y aquí hablamos de todo lo contrario. Güey, ¿y cómo le explicas a un cabrón 30 años de historia, güey? Porque la pregunta es bien amplia, güey. O sea, sí,
¿En qué te enfocas tú para escribir tus rolas? No, Claro. no mames. O sea, güey, he escrito... ¿Cuántos discos tienen? ¿Cuántos son? Son 9. 9. Fíjate, güey. Andamos hablando de Nile, ¿no? Solo Nile. Del 98... 21 años. Más los 10 de Morria. Exactamente. Más los 10 de Morria. O sea, ¿cómo le contestas una pregunta así a un cabrón, güey? Sí. Ya me imagino el tamaño del post, güey. Sí, era una madre gigante, súper bien explicada. Y le daba detalles de documentos, de güey. libros. O sea, la verdad es que es una de las cosas que me gusta mucho de esta banda. Toda esa aura histórica y interesante que te hace inclusive decir, güey, pues le voy a echar una ojeada, porque por ejemplo yo hace rato que leía lo de el libro de los muertos, pues dije, le voy a echar un ojo a ver qué documento es ese, qué dicen en esos textos, ¿no? Entonces, te digo, la banda interactúa constantemente con su público, con los fans, y hace poco vi algunos posteos, hay algunos comentarios que puso de que estaban trabajando ya en un nuevo material, lo cual pues se agradecerá que salga pronto, porque los fans de Nile estamos a la expectativa de lo que estén haciendo. Y sacaron para todos aquellos fans de la guitarra, sacaron un libro de partituras, de tablaturas para la guitarra. Complicadísimo, obviamente, porque ¿De este disco o de todos? De toda su discografía seleccionaron varios temas, digamos los más emblemáticos de su carrera, y los hicieron las transcripciones para guitarra, estoy seguro, no estoy tan seguro si para bajo también, pero ya existe el material que también mucha gente lo pedía. Es obviamente muy técnico, son piezas complicadas para ejecutar, pero pues son interesantes y chingonas hay que escucharlos, de intentarlo, claro. Hay que escucharlos y estudiarlos y luego ver si podemos, ¿sabes? Si se puede ejecutar algo. Claro, sí. Porque aparte, inclusive el mismo instrumento te demanda que tengas al menos una guitarra barítono, porque ellos afinan 4 tonos abajo de lo normal. ¿Tocan con 6 cuerdas o con 7? 6 y 7. Sí, ok. 6 y 7. Y afinar 4 tonos. Afinan en la. Y la guitarra normal está afinada en mi. En mi. Ajá. Entonces ya se imaginarán que si tocas con una Fender algo así, pues va a estar ahí, van a estar bailando ahí las cuerdas de batería. Como mecate. Sí, así van a estar colgadas. Que Carl Sanders algún tiempo usó algunas Stratocaster, pero yo creo que las cuerdas pues, usaba unos alambres. Yo creo que unas varillas de 3 pulgadas. Sí, galvanizado. Gruesote. Para que no calzonearan ahí las cuerdas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese ha sido un poco de un recorrido histórico por el trabajo de esta gran banda. Artis, yo no sé qué te ha parecido este trabajo, que es con el que más te has familiarizado, digamos. Mira, yo creo que siempre es un placer escuchar este tipo de bandas, más cuando traen algo diferente en el estilo, en la temática, en las líricas, y combinado con un género que nuevamente de primera no lo digieres. Pero yo creo que Carl Sanders y compañía hacen un trabajo muy bueno, porque no es... de pronto llegas a escuchar cosas gruberas que te ayudan a asimilar de mejor manera los tracks. Los juegos de voces, eso sí me vuelve loco, güey. La producción. La producción es aplastante, güey. Yo no... Estos güeyes que están en la ingeniería son unos pinches locos, güey. O sea, 4 tonos abajo, güey. ¿No? Entonces, eso suena fácil, pero a la hora de hacer la ingeniería, ¿no? De ecualizarlos, de sonorizarlos, de grabarlos, güey. Los instrumentos en sí, güey, a la hora de hacer la postproducción, las mezclas, compiten entre sí por el espacio en el sonido, güey. Sí. Entonces, lograr hacer que todo suene y se escuche y se distinga en un álbum como estos, güey, o en un género como estos, es muy difícil. Complicadísimo. Sí. Es muy complicado, güey. Que respiren los instrumentos, ¿no? ¿Cómo? Que respiren los instrumentos. O sea, sí. Porque tú sí escuchas, sí distingues la resonancia, por ejemplo, de una batería, el bajo. Es muy complicado a veces en el death metal, y más en velocidades extremas como el brutal death metal,
reconocer un bajo. Y aquí no es tan notable, no se nota tanto, pero sí se siente Pero ahí se la siente. presencia del instrumento. Se siente. Y es la diferencia entre aquellos estilos trasheros metaleros de los inicios de esta historia. Que hoy sí hoy escuchas todo, güey. Sí. Desde luego, cuando tú cuando eres músico y tienes... eres especialista en un instrumento, en mi caso la batería, yo siempre escucho primero la batería. Siempre. Primero, antes que cualquier otro instrumento. Seguramente a ti te pasa con la guitarra, seguramente a mi brother con el Perry bajo, el Perry King. Perry King, No, pues... ¿qué opinas? ¿No? Ok, sigue encabronado. Porque tu oído así está educado. Claro. Pero cuando vas un poco más allá, güey, te sales de tu zona y dices, a ver, güey, vamos a dejar de lado las baterías, vamos a escuchar las guitarras, vamos a escuchar las voces. Y le pones atención. La mezcla es perfecta, güey. O sea, la postproducción, la producción, el audio, la ejecución, güey. Puta. No, güey, o sea, es brutal, cabrón. O sea, yo creo que es nuevamente, ¿cuál sería la puerta de entrada para Nile? Yo creo que el de Annihilation Claro. es la puerta de entrada para Nile. Una vez entendiendo, digiriendo el Con Annihilation. calma. Porque Con eso calma. requiere calma. Sí, Un disco de Nile requiere calma. Sí. Así que digas, me aviento un track, mañana otro y así. sí. Para Con los tiempo. recién iniciados. Sí, y luego te vas hacia atrás y hacia adelante. Sí. Y yo creo que puedes empezarlo a digerir bastante bien. Entonces, mi opinión es extraordinaria banda, güey. Muy buena producción, ejecución, líricas. Nuevamente, el concepto es como pocos, güey. Sí. O sea, pocos traen a la mesa un estilo basado en una idea central tan clara. Y que lo mantengan. Y que lo mantengan. Porque a veces es como... De pronto te agarras un tópico para un disco, otro tópico para otro. Es como un poco obscura que se agarra con este desmadre del universo y los planetas, ¿no? Y lo mantienen, ¿no? Como Cara Cangren con sus ondas de fantasmas. De terror. Sí. Sí. El horror metal, ¿no? Claro. Que esos güeyes se inventaron el horror metal. Entonces, siempre es una delicia traer este tipo de materiales a la mesa, my friend. Claro. Excelente, Artis. Qué bueno que Me gustan. te haya gustado. Ya nos dirá el Perry, porque también el Perry tenía su tarea de escuchar a Nile. Yo creo que nos va a madrear. Nos va a madrear, nos va a decir, no, pues es que los culturales se hubieran metido ahí a Dave Mustaine y a Cristian Castro en las voces, pero pues bueno, algo nos dirá. Porque él sí también estuvo trabajando. Le mandamos un saludo al Perry King. Que se recupere pronto. Anda enfermo el güey. Así que por eso no está en la galería nocturna. Va a estar ausente. Por lo menos un par de capítulos. Ese es el pronóstico. Sí. Pero ya está Nos bien. toparemos. Ya nos dirá. encontraremos de vuelta. Claro que sí. Muy bien, Artis. Pues vamos a hablar de los tracks que te hayan gustado más. Esto ya es diferente a la dinámica que traíamos en los capítulos de discos, porque aquí estamos hablando de la discografía completa. Entonces, 1, 3 o los que traigas, Artis, a ver, arráncate. Yo traigo un solo track que es el que te decía hace un rato. Es el álbum que le partió la historia, le partió la historia Claro. a Nile, Annihilation of the Wicked. El track Annihilation of the Wicked, que es un pinche maratón, güey. Sí, 9 minutos. ¿No? Pero, de verdad, güey, o sea, es largo el track. Hoy en la mañana que me fui a correr, voy escuchando Nile. Cualquiera diría, este güey, nadie en la vida, güey, corre con Nile, güey. Pero bueno, yo sí. Pero no lo sientes, güey. Tiene muchos valles, tiene muchos ups, downs. De repente blast beat, a toda velocidad, luego le bajan. groove, solos, muchas voces, güey. O sea, disfrutas 9 minutos de brutal death metal, güey. Y es bien difícil, güey. Una rola, porque típicamente, güey, lo que es death metal, progressive death metal, son tracks. 3, 4 minutos. 3, 4, 5, tal vez 6 minutos. 9 minutos de brutal death metal, Sí, güey. Es solo para profesionales, güey. Claro. No es para cualquiera, güey. Entonces, pero me encantó, güey, la manera, las variaciones, güey. El catálogo de opciones que tienen estos cabrones es brutal, güey. Así que... Excelente, Artis. yo le pongo a ese álbum y le pongo a Nile
5 estrellas. Turbo Accelerator, güey. Excelente, Ardis. Qué chingón. Vamos a escuchar un Pues poquito. cuando vengan los iremos a ver. Pues van a estar en este año. Estamos en 22. Este podcast está grabado en enero del 22. Enero de 2022. Y se espera que en el Metal Fest de este año, si todo sale bien y las cosas se mejoran un poco con el tema de la pandemia, tengamos chance de ver a Nile ahí en Monterrey. Allá nos vamos a ver, amigo. Ojalá que sí. Tengamos confianza. Ahí. Pues vamos a escuchar y vamos a escuchar un poco de estos tracks nuestros tracks favoritos. Y aprovechando que tenemos el vinilo del Vinyl Erotic Rights. También aprovechamos para escuchar un poco de la tornamesa. Y este ya no entra en la evaluación. O a menos que tú traigas un track que esté aquí, que quieras evaluar. Y será el que escuchemos. Si no, escuchamos algo random aquí. Entonces, Annihilator of the Annihilation Week. of the Annihilation of the Week. Me quedé con Annihilator, güey. Con Jeff Waters. Entonces vamos a escuchar unos segundos de Annihilation of the Week. Annihilation of the Week. Vamos a escuchar un poquito. Ya volvemos. Súper audible, güey. Súper. Que he escuchado yo en death metal. Güey, súper fina, cabrón. ¿Sabes? Y hay algo que ahorita que estamos escuchando este track, güey, que me encanta cómo lo hace, güey. Y creo que es la voz de Carl Sanders. Hacen muchas acentuaciones, güey. Con guitarra, obviamente bajo, voz. Y coleas también con chinas. Hacen muchas acentuaciones. Sí. Con partes de las líricas. Hacen muchas acentuaciones. Ajá, ese tipo de cosas. Ese tipo de acentuaciones. Y eso es algo que no sucede muy seguido en este tipo de death metal. El death metal es, güey, pinche metralleta, güey. Y aquí escuchas ese tipo de arreglos, ¿no? Más finos, güey. Entonces, esa es mi evaluación para Nile. Excelente, Artis. Y, amigo, suéltate, chingada madre. Híjole, pues yo podría tomar 10, 11 o 20 o mucho chingo de tracks, porque la verdad es que yo sí soy muy, muy fan del trabajo de Nile. Pero vayámonos riquis. Vayámonos riendo. The Howling of the Gene Artist. Es una canción que se encuentra en el Among the Catacombs of Neferenka. Su primer trabajo. Una rola violenta, veloz y de repente con un final dramático, así como un tipo... Una salida así como majestuosa, así como que te deja como el misterio. Eso es lo que tenían los primeros trabajos de Nile, que esas atmósferas. Porque no había tanta velocidad. Todo se agradece. A mí me gusta mucho todo el trabajo de Nile. Y cuando quiero escuchar algo más dramático, más atmosférico, me voy a los primeros discos. Si quiero escuchar velocidad o hasta en una rutina de ejercicio poner algo de metal, agarramos Annihilation of the Week, agarramos Nilotic Rights, porque hay mucha velocidad, mucha energía, ¿no? Así es. Entonces, The Howling of the Gene Artist. Perfecto. Vamos a escuchar 7 u 8 segundos y volvemos. Gran canción. Gran track de este disco. Y en número 2 tengo la canción de The Language of the Shadows. Podría ser una canción de los Acosta, El lenguaje de las sombras, pero no, en este caso es una rola de Nile. Vamos a escuchar unos segunditos de Language of the Shadows. ¿Qué trabajo hay de batería? Cabroncísimo de George Collier. Uno de sus trabajos más criticados, pero para mí es uno donde más se lució George Collier. Desafortunadamente la producción a lo mejor no le ayudó tanto a que se notara tanto, pero sí es uno de los grandes trabajos de Nile, The Language of the Shadows. Tiene escuché un par de tracks de este disco. Es que tiene mucho contenido técnico, güey. Es muy técnico. Es muy técnico, güey. Pinche Collier es muy preciso, güey. Mucho. Quirúrgico el cabrón. No, excelente, güey. Excelente. Extraordinaria banda, güey. De buenísima. Brutal death metal. Pues muy bien, amigas y amigos. Con esto terminamos este gran capítulo de los dioses egipcios de Nile. De las pirámides. De las pirámides de Set y de Anubis. De los
De las momias, de obviamente también de las momias. Hablamos no las de Guanajuato, sino las de Egipto en este momento. Que también debe haber algunos... De los sarcófagos. Tienen un gran track que se llama Sarcophagus. Sí, lo sé. Entonces, en Guanajuato debe haber también bandas de metal, ¿eh? A lo mejor haciendo ahí un poco... En todo México hay bandas de metal. Haciendo historia o utilizando las historias de las momias de Guanajuato, ¿no? Yo creo que también... My friend, vamos a... Ya de cara al final del capítulo... Vamos a escuchar un par de tracks aquí del Es cierto, vamos a ver el vinilo, escuchar el vinilo. Vamos a escuchar un poco del vinilo. Random, nada programado. Donde apunte la aguja. Donde apunte la aguja. Vamos a escuchar un poquito y regresamos. Pero conecta el artist, no vayas a estar como el DJ ese que estaba haciendo mezclas y su consola su tornamesa estaba desconectada. Ahora, Vile Nilotic Rights fue un trabajo de velocidad, ¿eh? Este álbum es un madrazote. Es ese tipo de acentos que decías, ¿no? Sí. Tan, y luego... Sí. Y a veces los hacen con voz. Sí, claro. Vamos a cambiarle la cara al vinilo. A ver qué podemos escuchar del otro lado. A ver, güey. Y le pones la aguja más o menos a la misma altura a ver qué está ahí en ese... A ver qué cae. Que cae. Y ahorita suena... Chente. Güey, ¿cómo compone a un baterista todos esos arreglos? ¿Cuánto se tarda en hacer eso, güey? Tú que eres baterista, ¿cuánto te tomaría un disco así? La batería es es un instrumento más de feeling. Sí se requiere de velocidad y técnica, sí. Pero siento que es más de feeling. Conforme vas escuchando... El trabajo del baterista, güey, es 80% escuchar lo que están haciendo el resto de los músicos. Ok. Y 20% ejecución, güey. Por ejemplo, en mi caso, güey, a mí me gusta hacer mucho embellishing con los arreglos de guitarra, progresiones, güey. O sea, yo hago mucho eso, güey. No, o sea, no estoy todo el tiempo tocando 4/4, sino trato de acompañar partes de los solos, güey, con progresiones. Acompañamientos o acentuaciones con los chinas o con los effects, güey. Pero es muy variable, güey. No hay una fórmula para eso, güey. O sea, depende. Ya, mis proyectos depende mucho el estilo, el género, güey, ¿no? La química que haces con los demás músicos, güey. No hay una fórmula para eso. Yo no te podría decir, no, pues me tardo 3 días en hacer esto, ¿no? Te mentiría, güey. Depende, güey. Depende del mood, depende del momento, todo, güey. Si el concepto te dice, tú tienes que ir con la melodía y tienes que ir haciendo acentuaciones y todo esto, entonces ya eso va a determinar el tiempo que tú te vas a tardar. Que dicho sea de paso, güey, algo que yo siempre hago cuando me invitan a proyectos es, güey, yo compongo mis baterías. Ok. A mí nadie me dice cómo tocar, güey. Porque si ese es el trabajo, no lo agarro. No lo hago. Che, mamón. Muy bien, my friend. ¿Así terminamos entonces o qué? Gran plática. Muchas gracias, amigas y amigos. Espero que les hayan disfrutado de este capítulo. Nuevamente, escuchen a Nile, escuchen todos sus discos. Inclusive si quieren aventurar a escuchar esos primeros trabajos a esos primeros tracks que hizo el señor Carl Sanders en Moria, también son muy recomendables. Hay unas partes acústicas. Bueno, de hecho creo que son hechas con una guitarra clásica, se escuchan muy muy bien. Okay. Es muy muy bonitos los arreglos que hicieron. ¿Hay material de ellos en el mercado de Moria o no? En el mercado no, pues digo, si se avientan y se echan un clavado en YouTube, ahí van a encontrar casi todo ese material previo. Yo creo que es muy difícil conseguir ese material. Al menos en Spotify no está. Pero vale la pena hacer una investigación de esos trabajos. Y en general todo lo que Nile ha sacado en el mercado.
Entonces, pues con eso nos despedimos. Gracias, Artist. Tus últimas palabras del capítulo. Mis últimas palabras del capítulo. Mis primeras palabras del año. Excelente. My friend, un gustazo, güey. Te decía que es para mí este tipo de conceptos son muy valiosos, güey. Algo que se distingue. Claro. De entre todos los demás. Porque hay un montón de bandas de brutal, death metal, pero no todas se distinguen con una temática, con un sonido, con una producción, con un estilo, con una historia, con un concepto detrás de cada uno de los álbumes, ¿no? Claro. Entonces, extraordinaria banda, Nael. Tienen a un nuevo fan ahora mismo. Excelente. Anuncios parroquiales. Viene el capítulo de aniversario de la Galería Nocturna. La intención era que saliera en estos próximos días, pero definitivamente no lo logramos hacer, ¿no? Tenemos una situación ahí con Perry King. El Perry King. Que tiene que resolver. Tiene que ir a hacer unos solos de los más feos. De los más feos del metal. De los más feos del thrash metal. Pero llegará antes de que termine enero este capítulo de aniversario. Estamos cumpliendo un año el próximo 16 de enero. ¿Cuántos capítulos? ¿40 o cuántos llevamos? Con este serían 47 capítulos. Ya están los 2 sencillos de Algos también en Spotify. Ya la maquila de nuestro disco, la impresión de nuestro disco ya está en proceso. Ayer mandamos los últimos artes firmados y aprobados. Entramos a producción el próximo lunes. ¿Qué más? El aniversario, los tracks, los sencillos de Algos. Y seguramente vamos a estar haciendo el unboxing del disco de Algos aquí en la Galería Nocturna. Eso, mamona. Muchísimas gracias por su atención. Las redes sociales son goth-prods para Instagram, gothprods para Spotify, YouTube, Facebook. Ya saben, denos love, denos hate, déjenos sus comentarios. Cuéntenos qué tipo de banda les gustaría les gustaría que habláramos acá en la Galería Nocturna. Y pues nada más, my friend. Excelente, Artis. Pues muchísimas gracias. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos la siguiente. Bye, bye. Salud. Salud, Artist. Salud, Perry y Perry. Perry King. O sea, dice silencioso, que no. Que silencioso. Puta, es la primera vez que lo escucho tan silencioso.